Hola, en este vídeo vamos a describir los aspectos relacionados con la velocidad orbital. En primer lugar, vamos a definir qué se entiende por velocidad orbital. Bueno, pues la velocidad orbital, vamos a escribir la definición, aunque es un poco lento para vosotros verme escribiendo, pero bueno, así queda un poco más claro quizás. La velocidad orbital es la velocidad que tiene un cuerpo que gira describiendo órbitas, y aquí en los aspectos relacionados con el temario de segundo de bachillerato vamos a hacer una simplificación cuando hablamos de cuerpos que giran en el espacio. Y por el espacio me refiero al espacio exterior, me estoy refiriendo al movimiento de satélites y planetas. Nosotros vamos a realizar la simplificación de que las órbitas son circulares. Esto tiene una consecuencia. El hecho de que la órbita sea circular, esto es una simplificación, porque las órbitas en realidad sabéis que son elípticas. Cuando un cuerpo gira alrededor de otro, normalmente lo hace en una órbita elíptica, más o menos excéntrica, pero normalmente elíptica. Y esto significa que las velocidades orbitales son diferentes a lo largo del recorrido. Cuando un cuerpo está girando alrededor de otro, está describiendo órbitas alrededor de otro, la velocidad es diferente. La velocidad suele ser más lenta cuando se encuentra a mayores distancias y más rápida cuando se encuentra a menores distancias del cuerpo central. Pero esto está relacionado con la... Recordad que era la segunda ley de Kepler. Y como en el temario actual de segundo de bachillerato no estamos estudiando las leyes de Kepler, pues tampoco ni estamos estudiando la dinámica del sólido rígido, ni el momento angular, tampoco nos vamos a centrar más en estos aspectos. Simplemente destacar que vamos a hacer la simplificación de que las órbitas son circulares y por tanto la velocidad orbital es una velocidad constante, es la misma velocidad todo el rato. Esto ya os digo que en los cuerpos reales, en el Sol, quiero decir, en la Tierra o en los planetas del sistema solar girando alrededor del Sol o en la Luna girando alrededor de la Tierra, esto no es estrictamente cierto porque la velocidad orbital va cambiando. Pero vamos a hacer la simplificación de que las órbitas son circulares. Por tanto, la velocidad orbital es la velocidad constante, todo el rato la misma, que tiene un cuerpo que gira describiendo órbitas circulares alrededor de otro. ¿Cuál podría ser el caso de esto? Pues el caso ideal, como ejemplo ideal, pues el sistema de la Tierra alrededor del Sol, aunque ya sabemos que es una idealización de ese movimiento, ya lo acabo de explicar por el tema de la órbita circular o balística, o bien la Luna alrededor de la Tierra. Cualquiera de las dos situaciones nos sirve. Cualquier satélite alrededor de su planeta o cualquier cuerpo del sistema solar alrededor del Sol, pues describirían para nosotros este tipo de movimientos. Ya repito, es un movimiento ideal. Bien, en esta situación vamos a imaginar, por ejemplo, el Sol, por pintarlo de alguna forma, eso es el Sol. El Sol va a tener una masa, cuerpo central va a tener una masa M mayúscula y vamos a tener un cuerpo que está girando en órbita, eso es un círculo, órbitas circulares con el Sol en el centro, y ya sé que parece cualquier cosa menos un círculo, pero bueno, vosotros hacéis un ejercicio de imaginación y pensáis que esto es un círculo con el Sol en el centro y por tanto vamos a tener que este cuerpo, que podría ser por ejemplo la Tierra, está dando vueltas alrededor del Sol con un radio orbital constante, y este radio orbital constante es esa distancia R que acabo de marcar y que la tenía que haber puesto quizá con otro color para que se viera un poquito más claro. Esta distancia es lo que nosotros vamos a conocer como el radio de la órbita. Este sería el radio de la órbita, que va desde el centro del cuerpo hasta centro del cuerpo central hasta el centro del cuerpo que está girando.
de acuerdo con esta suposición de que el cuerpo gira en órbitas circulares alrededor del cuerpo central, la velocidad orbital vendría dada por la siguiente ecuación, E igual a la raíz de Gm partido por R. Esta sería la expresión de la velocidad orbital, la velocidad que lleva un cuerpo cuando gira alrededor de otro en órbitas circulares y por tanto con velocidad constante, que ya os digo que no es la situación real. En este caso, nosotros podemos encontrar que los parámetros que aparecen aquí, v orbital es la velocidad orbital expresada, por supuesto, como cualquier velocidad en metros partido por segundo. G, nuestra amiga la constante de gravitación universal, ya sabéis que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado, y m, que es la masa del cuerpo central, expresada en kilogramos, y R, que es el radio de la órbita y que está expresado, debería estar expresado en metros para que la ecuación sea dimensionalmente coherente, para que todo esté expresado en la misma unidad, en la misma dimensión. Bien, teniendo esto en cuenta, bueno, podríamos considerar que este radio orbital sería el radio del cuerpo central más la altura de la órbita, la distancia a la que está girando el cuerpo. Quiero decir con esto, si nosotros tenemos en cuenta que este es el radio del planeta y que del radio del cuerpo central, perdón, y que esta sería la altura de la órbita a la que está el cuerpo girando, nosotros podríamos considerar, si esto es R mayúscula, radio del cuerpo central, y esto es h, la altura del planeta, podríamos tener en cuenta que R es igual al radio del cuerpo central más la altura a la que se encuentra ese cuerpo girando medida desde el suelo, desde la superficie del cuerpo central. A veces nos vamos a encontrar que el radio de la órbita está descrito de esta forma. Si el radio de este cuerpo es suficientemente grande en comparación con la altura, normalmente el radio de la órbita es muchísimo más grande que el radio del cuerpo que está girando y por tanto ni siquiera se tiene en cuenta aquí, es despreciable. Pero puede ocurrir que este radio de la órbita sea el radio del cuerpo central más la altura a la que se encuentra el cuerpo girando más el radio de la órbita. Lo que pasa es que normalmente esta altura lo que suele medir es la distancia desde la superficie del planeta, del cuerpo central, perdón, la superficie del cuerpo central a la órbita real. Entonces esta es la distancia medida desde la superficie del planeta, la superficie del cuerpo central, quiero decir, al al centro del cuerpo que está girando, ¿de acuerdo? Entonces no sería necesario tener en cuenta el radio del cuerpo que está girando, porque normalmente esta altura no es la distancia que separa la superficie del cuerpo central y la superficie del cuerpo que gira, sino que es la distancia desde la órbita hasta la altura del cuerpo central. Quiero decir con esto que normalmente R, el radio orbital, suele ser igual al radio del cuerpo central más la altura a la que se encuentra este cuerpo con respecto a la superficie de la Tierra. Esta suele ser la relación entre el radio del cuerpo central y el radio de la órbita. Una vez establecido esto, vamos a explicar cómo podría deducirse esta expresión, cómo se deduce, cómo se obtiene esta expresión de la velocidad orbital. En realidad es bastante sencillo. Si nosotros, vamos a poner aquí que esta es la deducción. Esta deducción es frecuente que se pida en los problemas de selectividad, de la prueba de la EBAU. Y lo único que habría que tener en cuenta a la hora de deducir esta expresión es que en esta situación la fuerza gravitatoria es la fuerza responsable del movimiento circular. Por tanto, la fuerza gravitatoria se está comportando como una fuerza centrípeta. Es la fuerza responsable
La fuerza gravitatoria es la que hace que este cuerpo esté girando, dando vueltas alrededor de este. Por tanto, si nosotros tenemos en cuenta que la fuerza gravitatoria se está comportando como una fuerza central, una fuerza centrípeta, y sustituimos la expresión de la fuerza gravitatoria por el módulo de la fuerza gravitatoria entre estos dos cuerpos, que sería igual a Gmm partido por R al cuadrado, teniendo en cuenta que G es la constante de gravitación universal, M y M son las masas del cuerpo central y del cuerpo que gira, y R es la distancia desde el centro del cuerpo central al centro del cuerpo que gira, es decir, el radio de la órbita, lo que hemos llamado antes R minúscula, radio de la órbita. Esto sería la fuerza gravitatoria, es igual a la fuerza central o centrípeta. ¿Cuál es la fuerza centrípeta? Pues la masa por la aceleración central o centrípeta, la aceleración normal, es decir, esto es la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio. Recordad que la fuerza centrípeta sería la masa por la aceleración normal o centrípeta, y la aceleración normal o centrípeta, un movimiento circular, es la velocidad al cuadrado partido por el radio. Por tanto, esto nos quedaría de esta forma. Si nosotros operamos con esta expresión, podríamos ver que, por una parte, la masa se va con la masa y uno de estos radios se iría con uno de estos radios. Hacerlo tranquilamente, porque puede que tengáis algún problema, sobre todo, normalmente os equivocáis a la hora de operar cuando hay fracciones, pasáis esto arriba o esto abajo, en fin, hacéis cosas extrañas y soléis equivocar. Esto, hacedlo con cuidado, no os vayáis a equivocar, pero nos quedaría, después de este proceso de eliminación, que Gm partido por R es igual a la velocidad al cuadrado. Por tanto, voy a cambiar los dos términos de orden para que me quede la velocidad aquí. Simplemente voy a cambiar los dos términos de la igualdad y el cuadrado va a pasar al otro lado como raíz. Por tanto, la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de Gm partido por R. Esto no es un 6, esto es una G mayúscula, que es exactamente la expresión que os hemos dado antes para la velocidad orbital. De esta forma se obtendría que esta velocidad con la que está girando el cuerpo en su movimiento circular es la velocidad orbital y es igual a Gm partido por R. Por otra parte, nosotros podríamos establecer una relación con entre la velocidad y el periodo del cuerpo que está girando con un movimiento circular. Como un movimiento circular, nosotros tenemos que este cuerpo va a describir un movimiento periódico. Y ese periodo, según los movimientos circulares uniformes, un movimiento circular uniforme, nosotros en un movimiento circular uniforme sabemos que, por una parte, el periodo es 2pi partido por omega, y por otra parte sabemos que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio del movimiento, ¿verdad? Son las ecuaciones características que veíamos en los movimientos circulares uniformes. De esta expresión, bueno, podemos decir que omega es igual a 2pi partido por t, y que por aquí, pues, por ejemplo, omega también, despejamos omega es igual a v partido por r. Si nosotros igualamos estas dos expresiones, 2pi partido por t sería igual a v partido por r, y podemos decir que, si despejamos v, que v es igual a 2πr partido por el periodo. Por otra parte, como la velocidad, esta sería la velocidad circular del cuerpo que describe un movimiento circular, que es justo la velocidad orbital. Por tanto, yo puedo igualar esta velocidad a esta velocidad. Como la velocidad es esto, y si yo igualo los dos términos, 2πr partido por t sería igual a la raíz de Gm partido por r. Si esta raíz cuadrada yo la paso al otro lado elevando todo el término al cuadrado, o tomo cuadrado en ambos términos, si prefería hacerlo así, esto me quedaría, todo esto al cuadrado sería 2 al cuadrado, que es 4, por pi al cuadrado, por r al cuadrado, partido por t al cuadrado, todo elevado al cuadrado sería igual al elevado al cuadrado a la raíz, se va en la raíz con el cuadrado, y me quedaría que es Gm partido por r. Igual estoy diciendo alguna cosa de alguna manera inapropiada. A vuestros profesores de matemáticas les rechinarían los dientes cuando me oigan decir alguna de estas cosas, pero yo intento expresarlo de la forma lo más claro posible, ¿de acuerdo? No soy muy correcto en mis expresiones,
pero bueno, vosotros hacéis la idea de lo que quiero indicar. Mi objetivo es obtener una relación para determinar el periodo. Por tanto, si yo despejo de aquí el periodo, podemos pasar el periodo aquí multiplicando, esto que está multiplicando pasaría abajo dividiendo, y esto que está dividiendo pasaría aquí multiplicando, y por tanto me quedaría 4pi cuadrado por r, este que está aquí se sube aquí, entonces quedaría r al cubo, 4pi cuadrado r al cubo, gm pasa dividiendo abajo, partido por g y por m sería igual a arriba t al cuadrado. Si nosotros le damos la vuelta a la expresión, obtenéis t cuadrado es igual a 4pi cuadrado partido gm por el radio de la órbita al cubo, y esta ecuación es la ecuación que se conoce como la tercera ley de Kepler, que es la relación entre el periodo de rotación de un cuerpo y la distancia. Bueno, en este caso, la tercera ley de Kepler habla de la distancia media del cuerpo del cuerpo que gira al cuerpo central. En este caso, nosotros estamos hablando, como estamos considerando que el radio es circular, que la órbita es circular, estamos hablando del radio orbital. Por tanto, el periodo al cuadrado sería igual a 4pi cuadrado partido gm por el radio de la órbita elevado al cubo. De esta forma podríamos relacionar el periodo de la órbita con el radio de la órbita, o podemos utilizar, si es necesario, cualquiera de las expresiones anteriores. Si es necesario establecer la relación con omega, pues utilizaríamos esta relación. Si es necesario relacionar el periodo con la velocidad, podríamos utilizar esta. En fin, de todas las ecuaciones que hemos utilizado aquí, podemos utilizar cualquiera de ellas para llegar al desarrollo que nos pidan en cada uno de los ejercicios. Pero lo fundamental, la expresión de la velocidad orbital, su definición, y la relación con el periodo de la órbita es lo que pretendíamos establecer en este vídeo. Ahora ya después podréis ver otros vídeos en los que vamos a realizar ejercicios numéricos utilizando pues todas estas relaciones.